Saludos amigos, le habla el diácono José Jamillo, director de Unidos contra el Hambre, comparte tu pan. Siempre hablamos que Dios es toda misericordia, pero nos toca el momento de que imitemos al Padre bueno y seamos misericordia en acción. Como todos los sábados nos acompaña estos reyes de la parroquia San Felipe Apóstol. Buenos días, reverendo diácono. Gracias por tenerme siempre con usted aquí en el programa y pidiendo que el Señor nos ayude a poder nosotros llevar su palabra a través de este medio. Quiero recordarle a todos los radioyentes que estamos desde Unidos contra el Hambre, comparte tu pan, y si usted quiere enviar algún donativo, sea por escrito o sea por teléfono a ATH Móvil, le diremos cómo hacerlo. Si es por escrito, puede enviarlo a Unidos contra el Hambre, P.O. Box 11547, San Juan, Puerto Rico, 00910-2647. Si lo va a hacer a través de ATH Móvil, lo puede hacer en ATH Móvil buscando negocio, y en negocio usted va a escribir Unidos contra el Hambre y ahí usted va a indicar la cantidad que quiere donar. Siempre les recordamos que cuando haga su donación, escriba su número de contribuyente si lo tiene, y si no tiene número de contribuyente, el nombre de ustedes, que a través del correo electrónico nos podemos comunicar con ustedes. Nos puede visitar en la urbanización Los Maestros, en la calle Jaime Druth, San Juan, Puerto Rico, o nos puede escribir al correo electrónico uch@arqsj.org. La cita del día de hoy, ¿cuál es, Héctor? Sí, la cita nos la regala Papa Francisco y dice de la siguiente manera, dice: si en un momento de ceguera no logramos ver su presencia, lo lograremos en un futuro. Nos sucederá también a nosotros repetir la misma frase que dijo un día el patriarca Jacob: así pues, está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Al final de nuestra vida, mirando hacia atrás, también nosotros podremos decir: pensaba que estaba solo, pero no lo estaba. Jesús estaba conmigo. Todos podremos decir esto, nos dice Papa Francisco. Al tratar de ir sobre lo que Papa Francisco nos presenta en esta cita, recordé en el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 5, nos dice: yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Y entonces, ¿por qué digo que, verdad? Me recordó esta frase de Job. Y es en el hecho que en muchas ocasiones en nuestra vida, reverendo diácono, pues nos encontramos también, como nos dice Papa Francisco, en esa ceguera o en esa escasez de fe, ¿verdad? De que no vemos a Dios obrando en nuestras vidas, o pensamos que es un Dios silente, ¿verdad? Que está como que escondido, dejando que nos sucedan situaciones. Sin embargo, cuando entonces vemos vemos la foto desde una perspectiva distinta, o sea, cuando vemos la imagen desde otro punto de vista, nos daremos cuenta que es el Señor el que nos sostiene a pesar de las dificultades que estemos viviendo, que aunque pensemos que Él no está, Él sí está con nosotros, y sí es el que está buscando guiarnos para que podamos nosotros encontrar definitivamente el camino a seguir. Y claro, esto no sucede mucho, reverendo diácono, especialmente cuando pedimos a Dios por algo y no pensamos que el Señor se ha hecho el desentendido, o se ha hecho el que no le importan nuestras situaciones de vida. Y vemos cómo la oración en ocasiones también se convierte en una gran batalla o en un gran combate. ¿Y por qué? Porque ya ni sencillamente cuando nosotros estamos pidiéndole a Dios algo,
Lo pedimos desde nuestra propia perspectiva, reverendo diácono, lo pedimos desde nuestros propios deseos o de nuestras propias expectativas de vida. Sin embargo, se nos olvida que Dios, su sabiduría, su inteligencia sobrepasa nuestras capacidades. Y es Dios el que sabe qué es lo que mejor nos conviene a nosotros. Si utilizamos el concepto de la oración a partir de la experiencia de la enfermedad, pues mire, ¿cuántas veces oramos por familiares que están enfermos, familiares que están bajo condiciones delicadas de salud, que están viviendo diferentes tipos, ¿verdad? Sabemos hay gente que tiene diabetes y tiene complicaciones en la diabetes, o que tiene complicaciones en el corazón, o ya ni sencillamente tiene complicaciones con una de las enfermedades más nefastas que tenemos que experimentar, que es el cáncer. Y claro, oramos sin cesar porque lo que queremos es que nuestros familiares se sanen. Inclusive si somos nosotros los enfermos, queremos ser sanados por Dios. Y sabemos, y por experiencias que hemos experimentado o hemos visto a través de nuestra historia de vida, que el Señor en muchas ocasiones escucha esos ruegos, escucha esa oración y permite que ese cuerpo sea sanado y que esa persona pues pueda continuar en un proceso de conversión, si ese fuese el caso. Sin embargo, también sabemos que aún nosotros orando, aún nosotros poniendo todo nuestro empeño en esa oración, el final o la conclusión a esa situación es que nuestros familiares fallecen, o que nuestros amigos, pues, el Señor los llama a su Pascua. Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Que es que el Señor se ha olvidado de nosotros? ¿Que es que el Señor camina contrario a nosotros o no nos está guiando? Pues no, tenemos que empezar a entender y comprender que la oración también es un elemento de combate. Nosotros también combatimos con nosotros mismos en nuestro pensamiento. Porque vuelvo y les repito, todos queremos ser sanados. Todos queremos vivir una vida con mucha salud, ¿verdad? Y poder ser longevos en nuestra asistencia en esta tierra. Pero sin embargo, el mismo Jesús nos recuerda que nosotros no somos de este mundo. Nosotros vivimos en él, esperanzados en poder nuevamente regresar a la casa del Padre, de donde hemos salido originalmente. Entonces, estás hablando de sanación y nosotros pues no estamos balanceando, estamos anteponiendo, y tú lo estás explicando muy bien, la sanación material, la sanación física, porque esa es la más que nos gusta a nosotros, vernos que estamos saludables físicamente, pero ya el mensaje que siempre Dios nos ha dado es una sanación muy importante, y es la sanación espiritual. Esa sanación espiritual que nos conduce a nosotros a una meta que es la que debe perseguir todo cristiano. ¿Y esa meta cuál es? La vida eterna. Para mí se me hace difícil, vamos a decir, como ser humano, pensar en un familiar y pensar en la sanación espiritual y la sanación material. Tendría yo que tener una lucha interna dentro de mí para todo aquello que me ha enseñado y que me enseña a mí la vida cotidiana. La vida de que nos dice a nosotros, la mentalidad esa directa que tiene cada uno de nosotros, que lo más importante es estar sano. Pero nunca pensamos cuál sanación es más llevadera, cuál sanación es más importante. Si nosotros pensamos como ser humano, viviendo en el plano terrenal, inmediatamente vamos a pedirle al Señor sanación física. Pero si nosotros podemos combatirles en la oración, cuáles son los designios o la voluntad de Dios, entonces ahí nosotros vamos recapacitando y ver en la balanza cuál de las dos sanaciones
tiene mayor importancia o mayor fruto. Ahí es que encaja que nosotros pues estamos bombardeados por diferentes cosas. Si tú ves en la televisión, ya no están dando un ataque, y digo yo, a mi persona, como persona ya de 73 años, si tú vienes a ver, todos los anuncios están dirigidos aquí, a las personas mayores, que si compramos una pastilla nos sentimos mejor, que si compramos la cremita, pero no tenemos arrugas. Fíjate cómo el mismo comercio nos está a nosotros que preparando que lo más importante es el cuerpo. No le estoy quitando, no le estoy restando tampoco importancia al cuerpo, ya que el cuerpo es el templo de Dios, que Dios nos dio para nosotros en estos momentos. Pero escriba que nosotros tenemos que empezar a aprender, reeducándonos nosotros, qué tipo de oración y cómo yo voy a hacer la oración. Si ese tipo de oración, ¿cómo va a ser? Hay diferentes tipos de oración, de agradecimiento, de alabanza, ¿no? Pero siempre la oración no puede estar conducida por ti o por mí. Tiene que esa oración pues, proyectarla a la voluntad de Dios. Es difícil porque muchas mentalidades dicen yo no veo a Dios porque voy a creer en Dios. Pero si cada uno de nosotros vemos las necesidades comunes y sencillas que nosotros tenemos, vemos la presencia de Dios. Vemos que Dios transforma y nos da cosas que nosotros decimos, pero eso yo no fue lo que pedí, esto. Yo pedí esta otra cosa, pero cuando empezamos a analizar lo que nos apareció y nos surgió, decimos, pero fíjate, eso yo no lo pedí, pero es mejor que lo que yo estaba pidiendo. O por ejemplo, tú estás pidiendo de que a tu hijo consiga trabajo, que tantos años consiga trabajo, y tú estás jubilado y se te presenta la oportunidad de trabajar. Y tú vienes y le dices a Dios tranquilo y feliz, peleando con él, porque peleamos con Dios. Pero si yo te pedí trabajo para mis hijos, ¿por qué tú me das trabajo a mí? Pero entonces, si llegamos a la capacidad de que en esos momentos el familiar no tiene trabajo, no puede conseguir trabajo por X razón, ¿no? Pero tú has concedido, pues entonces Dios te está a ti premiando en algo, la oración no le está concediendo trabajo a tu hijo, pero te está concediendo a ti una parte económica para ayudar a tu hijo. Y tenemos que entender el mensaje que Dios nos da en nuestra vida. Y son pequeños mensajes. Cuando perdemos un ser humano, lo lloramos, lo sentimos y somos tan egoístas que queremos que Él permanezca y empezamos a pelear con Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué Él se enfermó? ¿Por qué ella se enfermó? Tan buena que era. Tan sencillo. Y yo lo he aprendido a través de este programa, que cada uno de nosotros vivimos una paz. Vivimos ¿qué? Unos 40 días, pero que se transforma en el distante de la vida de nosotros. Y cuando llega nuestra Pascua, pues entonces ahí está la voluntad de Dios. Fíjate que la mano de Dios para nosotros es tan, nuestra inteligencia es tan pequeña que no podemos entender y comprender la voluntad de Dios. Y ahí escriba la oración, que es el tema que tenemos en el día de hoy. Sí, la oración, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que la oración es un don de la gracia, ¿verdad? Pero que ese don de la gracia supone un esfuerzo. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el inciso 27-25. ¿Y qué significa que siempre es un esfuerzo? Pues mire, es que muchas veces, aún nosotros, siendo muy dados a la oración, muy devotos a rezar, a veces nuestra oración se ve plasmada de un gran combate. Y es un combate no solamente a nivel espiritual, ¿verdad? El maligno tratando de evitar que yo pueda orar o buscar alternativas para que yo pierda
la compostura en mi oración y pierda mi sentido en la oración, pero a la misma vez también existe otra gran combate, y es el combate de nuestros propios pensamientos y de nuestras propias expectativas a través de esa oración. Entonces, esto siempre me recuerda a un cuento que me hacía un señor cuando yo era nene, un señor que conocí a mis papás, que él decía que si tú vas a un sitio con un caballo y le dices a una persona que te encuentras en el camino, si tú haces una oración con un Padre, ¿verdad? Haces el Padre Nuestro y lo haces sin pensar en otra cosa, yo te regalo el caballo. Ok, pues sí, fantástico, sí, pues no hay problema, yo voy a rezar el Padre Nuestro. Y entonces el Señor empieza a rezar el Padre Nuestro y a mitad del Padre Nuestro lo interrumpe para preguntarle al Señor que le va a regalar el caballo, que si también le va a regalar la silla del caballo. Pues automáticamente perdió el caballo, perdió ese regalo, que es a lo que iba ver ese cuento que me hacía ese señor. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones cuando estamos en oración, nuestra mente no está inmersa en eso. Estamos orando y muchas veces oramos al papagayo, ¿verdad? Como los papagayos, ¿verdad? Que oramos, pero no estamos poniendo todo nuestro sentido en lo que estamos haciendo. Pero mire, yo mi deseo o mi mensaje no es para hacer sentir a nadie mal, porque es que todos experimentamos eso. O sea, usted no está solo. Todos experimentamos en nuestra propia realidad de vida quizás esa misma situación en donde a veces todos estos otros pensamientos, estos otros distractores alrededor nuestro e internos nuestros, nos afectan en esa oración. Y entonces, Permíteme, Héctor, sí, que poner algo al lado, porque cada vez que se prepara un programa, nosotros nos alimentamos de esta preparación, de esta lectura. Y en este momento, pues quiero hacer salvedad a todo el que nos escucha, profundizando lo que acabas de decir, que no son los únicos que no estamos, es que nosotros nos proyectamos ahí. Es que como nosotros como seres humanos, igual que cualquier otro ser humano, nos proyectamos en esta lectura de la oración, del combate de la oración. Y digo mi salvedad, alguna vez estoy orando, o vamos a decir los laudes, y de momento me recuerdo que tengo que apuntar X cosa que tengo que hacer en el trabajo. Eso a las 5 de la mañana. Y yo vengo, inconscientemente vengo con un papelito y lo apunto, porque se me va a olvidar. Pero ¿dónde está el hilo de la oración? Porque es que consideramos ciertas cosas que nos llegan a nuestro pensamiento, como tú acabas de decir, que nos coartes, como la silla del caballo. Nos rompe, nos parte eso. Y quiero decir a los radioescuchas que no es sencillo. No es sencillo para cada uno de nosotros. Así que siéntase en la libertad de usted analizarse y ir poco a poco a transformar la oración y el tiempo de oración. Que durante el programa le vamos a decir ciertas cosas. Sí, siempre nuestro propósito, reverendo diácono, ha sido el de exponer temas en que nosotros también nos vemos envueltos en ellos. ¿Me explico? Porque el reverendo diácono pues ha sido consagrado para el Señor a través del diaconado. Los que somos laicos y vivimos una vida matrimonial, pues somos consagrados a nuestro matrimonio. Pero eso no nos exime de que también fallemos y no nos exime de que cometamos errores aún conociendo la palabra de Dios. Por eso es que cuando hacemos estos programas lo hacemos primero pensando, a lo mejor sonará un poco egoísta, pero pensamos primero en lo que, o sea, cómo yo, un tema en particular, cómo a mí me afecta, me toca.
me hace yo cuestionarme cómo yo estoy viviendo mi fe. Porque entonces de lo contrario estaríamos nosotros predicando, ¿verdad? Sin nosotros vivir lo que estamos haciendo. Entonces, eso siempre es bien importante, eso. Eso me recuerda la primera vez que yo fui a la cárcel y en otras instancias en que he ido a dar algunos otros talleres, en que empiezo siempre diciendo lo siguiente: mire, yo estoy aquí no porque sea bueno, y no estoy aquí porque es que soy lo mejor que ¿verdad? Con la mayor sabiduría, sino porque siendo pecador reconozco la misericordia de Dios y me abandono a ella. Pero no es porque soy perfecto, no es porque vivo una vida extraordinaria, ¿verdad? Mística, ¿no? Vivo en la cotidianidad, vivo mi fe conforme a mis capacidades, vivo mi fe agarrado a Dios, porque si no me caigo y me escocoto. ¿Ves? Esa es la realidad de la fe. Entonces la oración es parte fundamental de nuestra vida cristiana. Y claro, cada cual conforme a su espiritualidad, y recuerde que la espiritualidad es cómo yo, cuál es mi relación con Dios en términos de mi intimidad con Dios, ¿verdad? Y hay diferentes espiritualidades. Está desde la franciscana, que es la que más conozco, pero también está otro tipo de espiritualidades, ¿verdad? Están los dominicos, están los carmelitas, hay tantos y tantos y tantos que podríamos hablar de espiritualidad, pero todos nos llevan a lo mismo. Todos nos llevan a nosotros tratar de intimar con Dios de tal manera en que hagamos, como decía la oración del Señor allí en el Getsemaní, que todos sean uno como tú y yo, Padre Celestial, somos uno. De eso es que se trata. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos en la oración, mire, estamos inmersos en una lucha interna y externa. Y entonces, ¿cómo nosotros de alguna manera o forma, entender en primera instancia que no somos los únicos, como yo les decía al principio? Segundo, que muchos de nosotros pasamos lo que decía San Juan de la Cruz, las noches oscuras del alma. Muchos de nosotros vivimos, ¿verdad? No quiero decir todos para no generalizar, pero muchos de nosotros vivimos también esas noches oscuras del alma, ¿verdad? San Juan de la Cruz decía la noche oscura, pero yo le puedo pluralizar eso, las noches oscuras, porque a veces son muchas momentos en que nos sentimos abandonados por el Señor o sentimos que el Señor no nos escucha. Y esos son parte de esa oscuridad del alma, ¿verdad? También tenemos muchos momentos o periodos de sequía, hermano, y esa es nuestra realidad de fe, porque es que recordemos a San Pablo en una de sus cartas que decía: he pedido al Señor por 3 ocasiones que me libere de esta espina o de este aguijón, que era la palabra que él utilizaba, de este aguijón, pero el Señor me ha dicho que solo su gracia me basta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo experimentó grandes sequías en momentos de su vida de fe. Estamos hablando de un llamado del Señor, o sea, un escogido del Señor para hacer una gran obra que era la de evangelización a los paganos. Y el mismo Pablo nos dice: mire, es que yo le he pedido a Dios y Dios como que no me responde, y lo único que me dice es que solo con su gracia me basta. Entonces, ¿verdad? Un cuestionamiento que nos hace también Pablo, ¿verdad? Mira, estoy fajado orando y el Señor como que me dice: no, tienes que confiar en mí, ¿verdad? Que es que lo que significa solamente con mi gracia es suficiente. Lo que quiere decir es solamente con creerme y tener confianza en mí es suficiente, ¿verdad? Tercero, mire, que muchas ocasiones experimentamos quizás ese vacío del Señor porque nos hemos insertado elementos dentro de nuestra cotidianidad que no son agradables al Señor. Y recordemos que, mire, Dios no está donde hay pecado. Dios es omnipresente, pero donde hay pecado, Dios no está. Entonces, ¿qué pasa? Que en ocasiones decimos que el Señor no nos escucha, o es que Ave María siento vacíos espirituales, pero analice si realmente esos vacíos existenciales o esos vacíos espirituales no son ya ni sencillamente porque su vida no es conforme al Evangelio.
o nuestra vida no es conforme a las Escrituras. Y a lo mejor nuestro vacío es que no queremos hacer la voluntad del Señor, ya ni sencillamente. Y por último, tenemos que ver que la oración, a pesar de todo esto combate y todas estas luchas internas y externas, al final nos ayuda a purificarnos y a transformarnos en el amor de Dios. Y yo creo que es lo que tenemos que enfocarnos más, en cómo el Señor nos transforma, cómo el Señor nos va, no me gusta utilizar mucho el concepto de moldear, pero nos va dirigiendo a que hagamos su voluntad y que nos dejemos llevar por Él. La semana pasada o la anterior utilizábamos el concepto de los niños, ¿verdad? De que cuando los niños están caminando necesitan de alguien que los sostenga, cuando estábamos hablando de María, del tema de María. Pues mire, es que nosotros necesitamos constantemente ser sostenidos por Dios. Y entonces, a veces hablamos de la cruz que nos ofrece Cristo, ¿verdad? Que nos dice que quiera seguirme, que siga su cruz, ¿verdad? Y me voy a explicar lo que voy a decir. Mire, a veces necesitamos tener la cruz para poder hacer balance. Necesitamos mantener, ¿verdad?, que nuestra cruz bien cargada para no tambalearnos y mantenernos enfocados en lo que tenemos que dirigirnos. Porque mientras usted tiene algo ahí en la espalda que lo está aguantando, ¿verdad?, la cruz sosteniéndola, usted no se va a caer. Se caerá en alguna ocasión, ¿verdad?, porque es muy, siente que la carga es muy pesada o porque las piernas ya no le dan. Pero si fuera solamente por llevar la cruz, usted no se cae. Porque de por sí crea un balance, crea como un tipo de trípode, si usted se da cuenta, con usted cargándolo, como un tipo de trípode. Usted sostiene a la cruz y la cruz lo sostiene usted en la vida. Así que tenemos que ver que la oración, que es parte fundamental de nuestra vida de la fe, también es una forma de nosotros ir liberándonos de todos aquellos estresores de la vida que nos imposibilitan insertarnos al corazón de Dios. Hay una oración que es la oración hay una oración que dice, insértame, Señor, en tu costado, ¿verdad? Yo quiero estar dentro de tu costado, allí donde estás tú, ¿verdad? Y entonces, pues mire qué bonito es eso, o sea, pedirle a Dios que podamos estar dentro de Él, en su costado. ¿Qué significa eso? En su corazón, allí donde está el amor pleno, el amor total, que es Dios, que podamos nosotros vivir allí. ¿Qué cuesta? Pues mire, le tengo que decir que sí, que cuesta concentrarnos, que cuesta en ocasiones conseguir el momento adecuado para la oración, que cuesta en ocasiones poder silenciarnos nosotros mismos, ¿verdad? En los talleres de oración y vida, siempre comienzan esos talleres con un silenciamiento. Y yo al principio, cuando cogí el taller, ni lo entendía, diácono. Pero con el tiempo entendí, es que realmente necesitamos silenciarnos de nuestro ser, nosotros mismos con nosotros mismos, para poder nosotros dejar que sea Dios en nosotros. Fíjate, estaba yo leyendo aquí del padre Juan Antonio Torres, que él dice, ayuda mucho a considerar la partida que la oración es siempre una batalla. Cada vez que vamos a hacer oración, debemos repetirnos a nosotros mismos, voy a luchar, voy a dar la batalla, voy a sudar la camiseta. Fíjate que él presenta la oración como que tú vas en una batalla, pero que esa batalla tú la vas a triunfar, pero para triunfarla tiene que pasar un proceso, como todo ser humano. Si nosotros vemos a los mismos santos, leemos la vida de los santos, vemos que ese proceso, ellos que lo fueron que pasando, y cuando entendieron que era la voluntad de Dios, se pudieron adherir al corazón de Dios, y que Dios que dejarse guiar por su voluntad. Nos dice a nosotros que hay tantas cosas que cuando tú vas a orar, y quiero decir cosas nuestras de ser humano para que la gente esté consciente. Por ejemplo, cuando vamos a orar, tú te pones a orar y algunas veces empieza a bostezar. ¿Por qué? Porque te da sueño. ¿O qué?
o piensa en cosas que te distraigan la vida, o qué, o te da desaliento porque tú estás orando y tienes que hacer un montón de cosas en la casa, o tienes que hacer un montón de cosas en el trabajo. Pues mira, esa es una etapa de lucha que tenemos cada uno de nosotros y le pasa a todo el mundo. San Pablo nos argumenta en 2 Corintios 10, 3 al 4. Aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne. No, las armas de nuestros combates son carnales también para la causa de Dios. Son capaces de arrasar fortaleza. O sea, que a través de la oración, nosotros no tan solo estamos hablando o pidiendo que a nosotros nos dé una vida más pasajera, más sulentosa, sino que nosotros ahí en la oración estamos contribuyendo a que a trabajar con las causas del Padre bueno. Y muchas veces una de las cosas que tenemos nosotros que somos egoístas y solamente pensamos en aquel que está enfermo o en mí mismo. Pero cuántas cosas nosotros tenemos que orar para las causas del Padre bueno. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Alemania, ahí hay un causal. Lo que está sucediendo en mismo Puerto Rico, hay muchos causales que nosotros tenemos que abonar con nuestra oración. Fíjate lo que yo digo, yo utilizar mi oración como abono para que la voluntad de Dios se manifieste en cada uno de esos lugares que tiene necesidad. Y solamente nosotros nos ponemos a pensar en que egoístamente, y eso es, no lo cuestiono porque somos seres humanos. Pero fíjate que en la oración nosotros nos están diciendo, y yo lo he leído aquí, lo he entendido y lo quiero hacer mío propio, que yo soy instrumento. Mi oración es instrumento para Dios. Es como un refrán que una frase que yo he optado por decir. Yo trabajo con Dios y para Dios. Y entonces mis oraciones ahora me está enseñando con esto que hemos leído, que son para trabajar con Dios, para que la voluntad de Dios sea presente. Fíjate que la oración no es tan sencillo uno sentarse a leer un trozo o hacer una reflexión. Es hacer que dentro de nuestro ser, que es difícil, dentro de nuestro pensamiento, que es trabajoso, solamente se ubique la voluntad de Dios en nuestras oraciones. Y como decía Santa Teresa, hay que amarrar a la loca de la casa para nosotros poder orar. O sea que esto de la oración, que las personas que nos escuchen, es un proceso que nosotros vamos creciendo poco a poco, que no lo vamos a hacer que estos cambios de la noche a la mañana, pero sí contando lo que se está tratando de comunicar a las personas, que solamente nosotros tenemos que buscar que el Espíritu Santo y la voluntad de Dios estén en nosotros para nosotros poder orar. Antes de continuar, les recordamos a nuestros radio oyentes que nos escucha a través de Radio Paz 810 AM y que también nos puede escuchar por internet a través de Radio Paz 810am.com. Y si le interesa, pues vernos también como nuestra dinámica a través de la aplicación de YouTube o de la plataforma de YouTube. Pues también nos puede buscar allí a través de Misericordia en Acción y nos verá allí también nosotros en el programa. La realidad es, reverendo diácono, retomando un poco el tema, que la oración tiene muchos enemigos. Fíjese, usted mencionó ahorita uno y mencionó el desánimo, que a mi juicio es uno de los principales. Pero también, mire, a veces también vivimos o son enemigos de la oración, la decepción.
A veces nosotros mismos nos decepcionamos del Señor y bueno, yo tanto orar aquí para nada, porque el Señor no, como que no me escucha, como que no le interesa nada de lo que yo estoy haciendo, nada de lo que yo estoy orando, es como que, entonces, eso es parte de la decepción. Pero también tenemos los enemigos que ya hemos tocado, que es el de la distracción. Y la distracción, si fuéramos a utilizar los conceptos pedagógicos, que ahí usted pues tiene mucho más expertise que yo, pues sabemos que el lapso de concentración de un individuo dentro de una situación particular es de un 15 minutos. Esos primeros 15 minutos son los que la persona va a recordar, o los últimos 15 minutos. ¿Verdad? Pero ese lapso de tiempo es bien limitado. Porque si usted está orando por más de una hora, pues quiere decir que su lapso de tiempo en la adoración fue de 15 minutos. ¿Verdad? O sea, en el tiempo que usted se concentró de verdad, posiblemente fueron 15 minutos. Pero si fuéramos a utilizar el mismo concepto pedagógico a la oración, me refiero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues mire, distractores, hay un sinnúmero de distractores. Porque ahora mismo uno se puede hasta distraer con que está orando y de momento miró para el techo y vio que el abanico del techo tiene sucio y que hay que limpiarlo. Mire esa distracción. Tan sencilla como esa, que es una cosa cotidiana, ¿verdad? Uno está en la casa y de momento me encuentra, mira, tengo que limpiar ahí el abanico que está sucio. Pues mire, ya es una distracción en su oración, ¿verdad? Para darle un ejemplo. O paró la lavadora. Y usted oyó la lavadora que paró. Y entonces en la oración, pues ya se distrajo porque su mente rápido fue a que hay que ir a tender la ropa. ¿Ve? O sea que nuestro lapso a veces de tiempo es bien corto. Así que con esto lo que decir es que, mire, tenemos muchos enemigos que nos afectan al momento de orar. ¿Cómo resolverlo? Pues mire, cada persona individualmente tiene que conocer cuál es su situación y cuáles son sus realidades de vida. Si usted es de los que tiene que orar por la mañana, porque si no ora por la mañana, después no va a orar el resto del día, pues saque el tiempo para hacer lo propio. Y mire, posiblemente se va a distraer o posiblemente su mente se va a ir a otro lugar. ¿Cuántos hemos hecho rosarios que nos han, a lo mejor hemos hecho una oración, hemos orado completo un misterio y no nos acordamos que lo rezamos? ¿Cuántos de nosotros ha pasado por eso? Que ha tenido que volver otra vez al misterio porque dice, mire, yo creo que yo no lo hice o no lo terminé. ¿Ve? Porque estamos distraídos. Que entonces tenemos que nosotros primero pensar, si ya de por sí hay unos elementos humanos, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, que nos imposibilitan tener, ¿verdad?, toda esa concentración, pues hagamos que en nuestra oración, en vez de ser de una oración de 15 minutos, y que sean 15 minutos sabrosos, o sea, 15 minutos bien hechos para el Señor. Porque a veces pensamos que tenemos que tener, ¿verdad?, unos lazos de oración extensos. Y amén el que lo pueda hacer. Yo realmente admiro a aquel que lo pueda hacer. Pero mi condición no me imposibilita esa realidad. Y yo soy de los que necesito los 15 minutos, que es un lazo de tiempo corto, y que yo, pues, concentrar todo mi esfuerzo en esos 15 minutos de oración, ¿verdad? Y lo digo con honestidad, porque, pues, esa es mi realidad de vida. Y espero que, ¿verdad?, o asumo que hay otros que también están en esa misma situación. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, reconocer que hay esa realidad. Segundo, que entonces tenemos que ver si dentro de esa realidad nosotros podemos realmente pensar y decir, bueno, pues mira, yo voy a coger este espacio de tiempo. Estos son los minutos que yo tengo para el Señor. Mi vida real, después de la oración, mi vida es una oración para Dios. Recuerde siempre eso. Nosotros, los que le creemos a Dios, siempre nuestra vida completa, desde que nos levantamos hasta que descansamos por la noche, es una oración para Dios. Por eso es que nosotros le ofrecemos todo a Dios. Le decimos, oye, Señor, yo haré tu voluntad y que todo lo que yo haga sea para honrarte y glorificarte. Pues eso es una oración completa. Usted está orando durante todo el resto de su día por sus acciones. ¿Ve? Así que, pues entonces, ¿qué nos ayuda? ¿Qué tenemos que pensar? Que entonces tenemos que procurar que todo a nuestro día sea una oración para Dios. Que todas nuestras acciones sean una oración para Dios. ¿Ve? Y por último, hermano y hermana que me escuchan, pues mire, reconocer lo que nos dice Pablo,
que para nosotros decirle, llamar a Dios por su nombre, decirle Dios, Padre Todopoderoso o Padre Bueno, necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Nosotros por nuestra propia fuerza no lo podamos poder hacer. Por lo tanto, pues pidámosle siempre al Espíritu Santo que nos capacite dentro de nuestra propia realidad de fe, que nosotros podamos hacer de nuestra vida una oración para Dios. Reverendo Diácono, los minutos finales. Vamos a pedirle, como tú has dicho, al Espíritu Santo que nos acompañe en todo momento y que nos ilumine en todas nuestras decisiones, tanto espirituales como materiales. Que la presencia del Padre Bueno esté con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas bendiciones, que siempre recuerden ampararse en nuestra Santa Madre, la Virgen María. Adiós, nos despedimos hasta el próximo sábado.